Es momento de En Contexto. Este es nuestro espacio para analizar una de las principales noticias del mundo en profundidad. Marta Moya, bienvenida. Gracias, Juan. Buenas tardes. Vamos a trasladarnos hasta los territorios palestinos ocupados. Este jueves 30 se cumple ese plazo que entregó el propio gobierno de Israel a través de su parlamento para cesar la actividad de la UNRWA, la agencia para los refugiados palestinos, para que cesen todas sus operaciones en el país. Sí, Juan, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne este martes para abordar precisamente esta cuestión. Recordemos que el pasado 28 de octubre el Parlamento israelí, la Knesset, aprobó una legislación que prohibía dos aspectos claves respecto a la UNRWA. La primera es que prohíbe el accionar de esta agencia de la ONU en todo el territorio israelí. Y como Israel considera a Jerusalén como parte de su territorio, pese a no estar reconocido como tal internacionalmente, pues de facto la UNRWA tiene que cesar todas sus operaciones en Jerusalén Este antes del jueves. La otra ley es que se cortan todos los vínculos entre el mecanismo de Naciones Unidas y el gobierno israelí. Antes de seguir avanzando con este tema, tenemos que entender el porqué de la decisión. Bueno, Juan, la prohibición de la UNRWA llega después de las múltiples acusaciones del gobierno de Netanyahu de que el personal de la agencia está vinculado a Hamás y a los ataques del 7 de octubre. En enero de 2024, Israel dijo que 12 trabajadores habían participado directamente en los atentados de Hamás y una investigación de la propia ONU concluyó que 9 de ellos podrían haber estado involucrados. Pero no solo esto. Israel dice que la UNRWA permite que el estatuto de refugiados sea heredado por las sucesivas generaciones de palestinos y que esto ayuda a que muchos quieran volver a sus casas en la Palestina histórica, que incluye suelo israelí. Además, dicen que la UNRWA enseña antisemitismo en las escuelas, algo que obviamente no ha asumido la propia ONU. Pero bueno, vamos a ver cómo justificaba la decisión el embajador de Israel ante el ente multilateral. Esta decisión también refleja la realidad de la situación. La UNRWA ha fracasado miserablemente en su mandato y ha fallado a las personas que se suponía que se beneficiarían de sus servicios. Ningún Estado soberano debe facilitar las operaciones de una agencia que amenaza su seguridad nacional y viola flagrantemente sus leyes. Israel sigue comprometido con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y reafirmamos nuestra disposición a cooperar con otras agencias de la ONU que no estén contaminadas por terrorismo. Por su parte, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y Oriente Medio, que es como se llama la UNRWA como tal, ha empezado a empacar sus cosas de su oficina en Jerusalén Este, mientras el portavoz del ente se lamenta de esta decisión, que deja al mecanismo de acción en el limbo, principalmente allí en Jerusalén, donde viven miles de palestinos refugiados que no tienen una nacionalidad propia. Escuchemos. Como organización nos hemos comprometido a cumplir con nuestra misión. La gran pregunta es cómo podremos hacerlo. Se trata de una decisión que se nos ha impuesto y que es inaceptable. La UNRWA no es reemplazable. Quiero decir, repito, no es responsabilidad de la UNRWA ofrecer alternativas, sino de aquellos que nos obligan a poner fin a nuestro mandato. Marta, tenemos que ver entonces cuáles son los escenarios inmediatos que se abren para los trabajadores de una organización que lleva 75 años trabajando en estos territorios. Efectivamente, Juan, son muchos más los interrogantes que las certezas a esta hora. Lo que sabemos es que la nueva legislación israelí tiene un impacto directo en Jerusalén, pero no se sabe exactamente cómo afectará en Gaza y en Cisjordania, especialmente en Gaza, con un acuerdo de alto el fuego en curso y donde la entrada de ayuda humanitaria es uno de los puntos esenciales para la tregua. La UNRWA es la espina dorsal de la asistencia a los civiles en el enclave y todo puede estar a esta hora comprometido. Si hablamos de los escenarios inmediatos para la UNRWA, los analistas sostienen que es posible que Israel elimine visados a los trabajadores internacionales del organismo, que se bloquee toda la asistencia sellada con el logo de la agencia, que se ponga fin a la cooperación de la UNRWA con el ejército de Israel en materia de seguridad y que eventualmente se congelen sus cuentas bancarias. Esto además del impacto en los centros que deben cerrar. Vamos a escucharlo.
La clínica va a cerrar. Estamos muy tristes por la mala situación porque vamos a trabajar hasta el 30 de enero y después vamos a cerrar. ¿A dónde irán los pacientes y refugiados que tienen diabetes y la tensión alta? Los niños que necesitan vacunas y las mujeres embarazadas. ¿A dónde irán? ¿Dónde conseguirán sus medicamentos? Este centro está considerado como uno de los más antiguos de Jerusalén, especialmente en la ciudad vieja, y presta servicios a 30.000 refugiados registrados en esta clínica de la UNRWA. Muchos interrogantes efectivamente en este tema, pero tenemos que ir un poco más allá, en el mediano y largo plazo. ¿Qué ocurrirá si continúa si llega a tener lugar este cese de las operaciones de la UNRWA? Bien, pues mira, según el Prior Middle East Center, que es un think tank especializado en la materia, hay 5 escenarios clave a largo plazo. El primero puede ser el colapso de los servicios básicos en Gaza y Cisjordania. Hablamos de educación, salud y ayuda humanitaria. En Gaza, concretamente, la infraestructura devastada no tiene un sustituto viable a corto plazo. Luego está el impacto humanitario. Otros actores pueden intentar llenar el vacío de la UNRWA, pero reconstruir estructuras operativas básicas tardaría de 1 a 3 años en medio de este cese al fuego y de la guerra de Israel pues en curso. Luego está el deterioro en la salud y la educación. No habrá acceso a estos servicios básicos y una transición será larga y costosa. Por otro lado, se deteriorará la imagen de la ONU, siendo Israel el primer país miembro del ente que expulsa a una agencia del ente. Y para finalizar, quedaría el riesgo del Estatuto de Protección de los Refugiados Palestinos, que estarían a merced de ACNUR, pero con un costo político y humanitario enorme para las comunidades afectadas. Hemos visto entonces, Marta, un panorama bastante amplio de lo que ocurre en esta situación frente a la UNRWA, pero ¿cuál es la importancia real que tiene esta agencia en los territorios palestinos ocupados? Que dimensionarla es difícil, ¿no?, para los que no estamos allí. Pero la prohibición de la UNRWA además podría desatar una crisis de financiación, ya que está esta decisión de Israel respaldada por Estados Unidos, el principal financiador hasta ahora de la agencia. La UNRWA opera en todos los aspectos de la vida diaria palestina. Gestiona casi 100 escuelas entre Gaza y Cisjordania, más de 40 centros de salud, proporciona agua, saneamiento, apoyo social a los refugiados, actúa frente a los desplazamientos internos y ofrece programas de apoyo psicológico, entre otras muchas funciones. Lleva desde la creación del Estado de Israel en 1948 dando todos estos servicios que ahora están en el limbo y que pueden llevar pues a muchos años ser sustituidos por otros actores. Marta Moya, efectivamente muchas aristas, muchas gracias por En Contexto. A ti, Juan.